activas para lograr los máximos beneficios con respecto a la adquisición y el desarrollo de las habilidades. Requiere, por supuesto, la terapia del conocimiento en múltiples áreas del desarrollo típico, ya que estamos trabajando, sobre todo en los niños, en el desarrollo del lenguaje y la comunicación, y tenemos que conocer no solamente áreas con respecto a la audiología, sino a todo el desarrollo cognitivo en general, porque si no, por supuesto que capaz que estamos estimulando un área o enfocándonos solamente desde la audición, y en otras áreas el paciente no se está desarrollando como tiene que ser. Entonces, la verdad que requiere de un conocimiento bastante amplio con respecto al neurodesarrollo. Sí o sí, tenemos que trabajar en interdisciplina con la parte médica de ORL, la parte de audiología, la parte de pedagogía especial y psicología. También dentro de los equipos muchas veces integramos a trabajadores sociales que los podemos necesitar desde para solucionar problemas con respecto a la parte de las obras sociales, para gestionar el implante coclear, o ya sea cuestiones familiares y vinculares. Bien, con respecto a la hipoacusia, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta en función a lo que va a ser después el desarrollo del lenguaje? Tenemos que tener en cuenta sí o sí el tipo y el grado de configuración de la pérdida auditiva, ¿sí? Si es uni o bilateral, el momento de instalación de la pérdida, tenemos que tener en cuenta las habilidades auditivas con las que cuenta ese paciente, que por supuesto puede llegar a estar condicionado, pero no determinado por la configuración, el tipo y el grado de la pérdida. Hay que poder evaluar y tener en cuenta la detección y la intervención audiológica, que tiene que ser lo más tempranamente posible. La modalidad de comunicación que está instalada en el paciente al momento de que lo recibimos para ingresarlo en un determinado abordaje. La inteligencia y la personalidad del individuo y el nivel socioeconómico, cultural y familiar de la familia. Teniendo en cuenta todas estas variables, van a ser los efectos que va a provocar esa pérdida auditiva en el desarrollo del lenguaje del paciente. Con respecto a las modalidades de comunicación, es importante señalar, y me interesaba marcar esto, que la rehabilitación auditiva favorece, ¿sí?, el uso de información auditiva justamente para el desarrollo del lenguaje. ¿Y por qué es importante hacer y marcar esta diferencia con respecto a las otras modalidades de comunicación que tenemos, como el bilingüismo o una comunicación multimodal o una comunicación auditivo-oral también? La información auditiva siempre va a ser la que le va a permitir al niño adquirir el lenguaje que le va a permitir la mayor integración social, ¿sí? Y además va a favorecer el desarrollo cognitivo del paciente. No van a tener que aprender una modalidad nueva de comunicación para comunicarse con cualquier persona en la sociedad. Entonces es muy importante para el momento de mostrarle y ofrecerle a las familias cuando llegan cuáles son las diferentes modalidades de comunicación, hacer énfasis en esto, porque hoy todos los avances tecnológicos que tenemos en cuanto al equipamiento auditivo realmente permiten que el niño adquiera el lenguaje a través de la audición y posibilitando todo el desarrollo y la integración social, que es lo mejor que le puede pasar a un niño en este momento. ¿Qué pasa con el bilingüismo? El bilingüismo se usa y todavía en algunas escuelas, ¿sí?, está específicamente esta modalidad que hace una combinación de la lengua de señas y el aprendizaje de la lectoescritura por lo general.
Entonces, la vía de comunicación y la modalidad de comunicación es visual o visogestual. En el bilingüismo también tenemos que tener en cuenta que para que lo puedan adquirir y que los niños sean hablantes competentes en lengua de señas, también hay un tiempo en la adquisición de esa modalidad de comunicación, que se tiene que dar, como todo lenguaje que se pretende instalar, de 0 a 3 años. Porque si no, si se adquiere más tarde, también van a tener sus dificultades a nivel de la complejidad y la abstracción, ¿sí?, que puedan hacer en el uso de esa lengua. Con respecto a la modalidad multimodal, se utiliza y se recomienda en niños que tienen alguna dificultad específica en el procesamiento del lenguaje, o que no solamente van a poder valerse de la oralidad para comunicarse. Tenemos múltiples ejemplos, desde niños muy comprometidos a nivel desde el neurodesarrollo, con patologías en el sistema nervioso central, o por ejemplo niños con parálisis cordal, que no se van a favorecer o no van a poder utilizar al máximo el oralismo, entonces se considera importante y es fundamental que tengan otro tipo de modalidad y que se utilice desde la palabra complementada, desde señas, desde tableros de comunicación aumentativa, todo lo que favorezca para la patología de ese niño en particular. Con respecto a la modalidad auditivo-oral, esta modalidad se utiliza por lo general en instituciones, y lo que tiene de diferente con la auditivo-verbal es que el aprendizaje del lenguaje oral se da de un modo más estructurado, ¿sí? Por lo general se utiliza de manera grupal y en clases, y se destaca y se utiliza el canal auditivo, pero también se enseña formalmente la lectura labial. Entonces, como usa una combinación de las dos vías, no necesariamente el paciente utiliza como principal canal el auditivo para tomar información. Y al ser una enseñanza del lenguaje oral mucho más estructurada, tiene sus limitaciones porque el paciente después no se realimenta solamente de la utilización del canal auditivo. A la terapia auditivo-verbal es a la que vamos a desarrollar a continuación, así que pasamos. ¿Qué pasa con respecto a la rehabilitación auditiva? Tenemos por lo general dos poblaciones. En pacientes adultos necesitamos de un equipamiento auditivo que permita acceder a la información del habla en diferentes contextos. El equipamiento auditivo no solo tiene que servir para que el paciente responda en el consultorio o en ambientes silentes, sino que le tiene que permitir comunicarse, porque estamos apelando a que el paciente tiene que poder socializar. Entonces es muy importante que el equipamiento auditivo que tiene el paciente al momento de ingresar en un tratamiento de rehabilitación auditiva sea el óptimo y le permita acceso a información del habla. Con respecto a la habilitación del canal auditivo, se utiliza, por supuesto, para procesar información del lenguaje. En los pacientes adultos se pueden dar dos condiciones: que el paciente sea prelingual, o sea, que haya perdido su audición antes del desarrollo del lenguaje, o que el paciente sea poslingual, que haya desarrollado el lenguaje a través de la audición y después haya perdido la audición. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la rehabilitación auditiva para los adultos prelinguales, los que no pudieron desarrollar el lenguaje a través de la audición? La verdad que va a ser muy limitado el trabajo que se pueda hacer con esos adultos. Entonces, en programas de rehabilitación auditiva se recomienda específicamente en pacientes adultos que no han tenido un abordaje auditivo en la niñez, prelinguales, que no es lo más aconsejable la rehabilitación auditiva, porque a nivel fisiológico hay cosas que no vamos a lograr
por más que el paciente tenga toda la intención o esté bien equipado de acuerdo a la pérdida que tenga. En el caso de pacientes postlinguales, por supuesto que es indicación absoluta la rehabilitación auditiva, y justamente lo que va a ayudar es a mejorar las habilidades comunicativas del paciente. El tratamiento es mucho más rápido y se optimiza también en cuanto al desempeño laboral del paciente. De acuerdo a la situación que tenga ese paciente, muchas veces eligen este tipo de tratamientos justamente porque quedan incapacitados al momento de la detección de la pérdida auditiva. Entonces, con este tipo de abordajes, al el paciente volver a desarrollar sus habilidades auditivas y volver a poder comunicarse oralmente, tiene mejor desempeño y desde ya va a favorecer a la inclusión social. ¿Qué pasa con respecto a los niños? También requerimos del equipamiento auditivo que le permita acceder a la información del habla en diferentes contextos y del equipamiento óptimo. Nos va a permitir establecer una modalidad de comunicación auditivo-verbal, y la modalidad de comunicación auditivo-verbal justamente lo que busca es la adquisición del modo más natural del lenguaje a través del canal auditivo. Va a permitir el desarrollo de habilidades lingüísticas y comunicativas mucho más eficientes, como les contaba antes, y también les permite una inclusión social y educativa plena. ¿Cuáles son las áreas de conocimiento en rehabilitación auditiva? Es muy importante el conocimiento teórico en la rama de la audiología, ya que si estoy trabajando con pacientes que tienen una determinada pérdida, tengo que ir haciendo el seguimiento y la evolución de ese paciente y tengo que conocer el desarrollo auditivo, el pronóstico con la pérdida auditiva. Es fundamental también el conocimiento sobre acústica del habla. En rehabilitación auditiva fundamentalmente trabajamos con hacer accesibles, una vez que contamos con el equipamiento óptimo, los parámetros acústicos del habla sobre los que los pacientes con la pérdida auditiva no pudieron reparar. Entonces, todo con lo que vamos a trabajar en rehabilitación auditiva van a ser estímulos que pertenezcan al habla y tengo que conocer los fundamentos acústicos, ya que voy a estar cambiando los objetivos del plan de trabajo en función de lo que el paciente va logrando procesar y desarrollando en sus habilidades auditivas. Necesito conocer sobre el desarrollo típico del lenguaje y la comunicación. Cuando trabajamos con niños muy chiquitos y los consideramos que están óptimos para iniciarse en un abordaje auditivo-verbal, la mayoría de las veces los niños, por supuesto, no lograron desarrollar el lenguaje. Y como es un lenguaje en desarrollo, tenemos que tener en cuenta que vaya pasando por todas las mismas etapas que pasan todos los niños en el desarrollo típico, ya que si hay algo que no se está dando en relación al desarrollo típico, tengo que ver si tengo que hacer un cambio en la modalidad de intervención. Porque puede ser que el paciente tenga, por ejemplo, un trastorno concomitante a nivel del lenguaje que impida el desarrollo de ciertos aspectos que yo estoy buscando a través de la estimulación con la información auditiva. Y ahí necesito detectar rápidamente si hay alguna patología agregada, porque necesito hacer un cambio en la modalidad de abordaje. Con respecto al desarrollo del procesamiento cognitivo en general, pasa lo mismo. Si el niño tiene desde un déficit de atención o dificultades en funciones ejecutivas, no va a poder adquirir el lenguaje en tiempo y forma y probablemente también necesite hacer un cambio en la modalidad de abordaje. No voy a poder hacer una modalidad tan natural o tan desestructurada como es lo que se busca desde la rehabilitación auditiva verbal, sino que probablemente tenga que ponerlo en una modalidad de comunicación que sea
un poco más analítica y más estructurada para que el paciente pueda adquirir los aprendizajes y sobre todo el lenguaje. Necesito saber sobre la modalidad terapéutica y la intervención temprana. Gracias al screening universal, trabajamos con niños cada vez más pequeños. Entonces es muy importante poder abordar cuanto antes a todos los niños y desde que son bebés, aún sin lenguaje aún. Entonces es fundamental no perder tiempo en los niños, equiparlos cuanto antes y darles la intervención que necesitan aún desde bebés, ¿sí? Porque trabajamos con niños desde con niños que tenemos suerte han sido detectados en el nacimiento, ¿sí? Sí, Renata. Sí, Renata, perdón la interrupción. Pregunta una alumna si se trabaja con algún tipo de edad corregida en los casos de rehabilitación auditiva en niños, siguiendo las pautas de desarrollo típico del lenguaje. Exactamente, sí, es muy importante, porque por supuesto que si estamos hablando de niños que son prematuros, necesitamos sí o sí tener en cuenta la edad corregida para medir la evolución de ese paciente. Eso ni hablar. Gracias. No, por favor. Y también necesitamos en muchos niños que están en edad escolar, tener mucho conocimiento sobre los procesos de inclusión. Trabajamos sí o sí en equipo con el área de pedagogía, porque es el área de pedagogía la que va a tener que darles todas las indicaciones a la seño integradora con respecto a la modalidad de comunicación, al manejo del equipamiento, a los tiempos de procesamiento que va a tener nuestro niño en función de los efectos que haya causado la hipoacusia en el desarrollo del lenguaje y en función de cómo viene con respecto a la intervención específica, ¿sí? Así que todas estas áreas de conocimiento las vamos a tener que tener en cuenta para realizar el abordaje en rehabilitación auditiva. Si yo trabajo específicamente en mi consultorio y lo único que mido es el desarrollo de habilidades auditivas y no tengo en cuenta la pérdida, la etiología, no tengo en cuenta cualidades acústicas, ¿sí?, del habla o inclusive el equipamiento mismo, que es lo que le puedo pedir a la audióloga, no tengo en cuenta que puede haber alguna dificultad en el desarrollo del paciente o que el paciente no está adquiriendo el lenguaje al ritmo necesario. Si no tengo en cuenta los factores cognitivos, voy a estar en problemas del mismo modo que si trabajo solo en el consultorio y no favorezco el desarrollo de estrategias auditivas para que las utilice la docente en el aula y para mediar en cuanto al aprendizaje de los contenidos curriculares que va a tener ese paciente. ¿Sí? Bien. ¿Qué es importante con respecto a cuando el paciente llega al consultorio? ¿Cuáles son los datos que tenemos que recabar? Perdón, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Lili, ¿vos tenés abierto el micro? Ah, listo, Rena. ¿Listo? Bien. ¿Cuáles son los datos que necesito recabar de este paciente al momento de la entrevista inicial? Necesito saber sobre la etiología de la pérdida, ¿sí? Es muy importante porque de acuerdo a la etiología que tenga ese paciente, yo voy a ver cuál es el seguimiento, ¿sí?, que tengo que hacer, por ejemplo, de controles audiológicos. Tengo que ver que estar atenta porque hay algunas pérdidas que pueden ser progresivas. Entonces, conocer la etiología es fundamental. También nos puede pasar que estemos hablando, de acuerdo a la etiología que tenga, de que si es una cocleopatía o una neuropatía. Entonces, es fundamental tener este conocimiento y tenerlo en mente a medida que voy haciendo el tratamiento. Los antecedentes de riesgo auditivo, por lo mismo.
Los estudios audiológicos del paciente, necesito saber que los estudios audiológicos están bien hechos, que son coherentes, ¿sí? Y que el paciente, en función de estos estudios audiológicos, también tiene el equipamiento que necesita. Necesito saber los hitos del desarrollo típico que ha alcanzado ese paciente, de desarrollo típico o no. La ocupación, si estamos hablando de un adulto. La descripción de las características personales cuando hablamos de los niños, porque no va a ser lo mismo y nos va a brindar mucha información si el niño, por ejemplo, tiene, además de su hipoacusia, comprometidas habilidades de comunicación. Todos estos datos nosotros los vamos a recabar preguntando sobre las características personales. Los intereses y los juegos también favorecen a lo mismo. La trayectoria educativa que ha tenido el niño, y también con los adultos, ¿sí? Porque eso me va a modificar el plan de tratamiento que voy a hacer. La trayectoria terapéutica, si ha estado con estimulación con anterioridad antes que llegara a nuestra entrevista o no. Y las expectativas de los padres con respecto al tratamiento. Siempre hablamos de los beneficios que tiene y lo importante que es la detección temprana, pero la realidad es que muchas veces al consultorio nos llegan niños que no han tenido esa detección temprana y nos llegan niños de 3 años o de 5 años en donde recién les detectan la pérdida auditiva. Es muy importante poder aclarar, de acuerdo a la edad de abordaje que ha tenido ese paciente, cuál va a ser el pronóstico con la modalidad de tratamiento. Porque si bien la rehabilitación auditiva en un paciente que esté equipado tempranamente, que ha sido detectado tempranamente, va a ser muy importante para el desarrollo del lenguaje y tiene uno de los mejores beneficios, cuando se trata de pacientes que no han sido abordados hasta los 3 o hasta los 5 años, las expectativas van a ser muy diferentes. Y si bien no hay que siempre tratar de iniciar el tratamiento y ver cómo evoluciona, probablemente los niños tengan un desfasaje lingüístico muy marcado. Entonces, eso también se vamos a hablar más adelante, pero es fundamental hablar esto con los padres al momento de la entrevista, ¿sí? Bien. Además de recabar todos los datos, otra parte muy importante en el consultorio y al momento de ingresar al paciente es la evaluación de la percepción del habla. La evaluación de la percepción del habla que hacemos en los tratamientos de rehabilitación auditiva, les diría que cada vez es más frecuente y la hacemos sesión a sesión, ¿sí? Trabajamos específicamente con eso. Hoy, la evaluación de la percepción del habla, sabemos que para medir específicamente el desarrollo de las habilidades auditivas del paciente, tenemos que tener protocolos específicos. Lo ideal sería que lo puedan hacer en cabina y las audiólogas con materiales grabados. Pero si yo ingreso al tratamiento a un paciente y no puedo pesquisar cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades auditivas y me guío solamente por el grado de la pérdida auditiva del paciente, no voy a poder hacer el plan de trabajo que el paciente necesita. Entonces, con respecto a la evaluación, lo que nos permite es esto, sacar una foto del estado actual del paciente. Y nos brinda información sobre la capacidad auditiva del paciente, sobre el desarrollo de las habilidades auditivas, nos permite ubicarlo en una determinada categoría de percepción y, por supuesto, cualitativamente hacer el correlato acústico de los resultados de estas pruebas si tomamos pruebas específicas. Nos va a poder medir, nos va a permitir medir si necesitamos hacer un cambio de equipamiento o si necesitamos calibrar al paciente, ya sea con audífonos o con implantes,
Y lo fundamental en el tratamiento de rehabilitación auditiva es lo que nos brinda más información para poder armar un plan de trabajo. Esto es muy importante destacarlo. Ningún paciente que tenga el mismo grado de pérdida auditiva va a funcionar igual en cuanto a lo que puede procesar del lenguaje. Entonces, la evaluación de la percepción del habla me brinda información sobre lo que el paciente procesa a nivel segmental y suprasegmental. Y a partir de ahí voy a poder justamente desglosar el plan de trabajo del paciente. ¿Sí? Con respecto a las categorías de percepción que nos permite la evaluación de la percepción del aula, ubicar al paciente, las más utilizadas todavía siguen siendo las de Moogy-Gibbs. Las categorías van desde la categoría 0, desde que el paciente no detecta el habla amplificada. Categoría 1, el paciente solo detecta el habla amplificada. La categoría 2 accede a la percepción de patrones suprasegmentales del habla, o sea, todo el contorno prosódico. La categoría 3, comienzos de identificación de palabras, pero con múltiples diferencias espectrales. Esto significa que el paciente solo puede reconocer palabras que se diferencian o que tienen mucho contraste acústico, ¿sí? En la categoría 4 es identificación de palabras a través del reconocimiento de vocales, entonces el paciente puede identificar palabras que tienen la estructura vocálica diferente. Por ejemplo, mono versus mamá. Mamá no, porque cambia la acentuación. Mano, ¿sí? Tienen diferente estructura vocálica. En la categoría 5, el paciente accede a la identificación de palabras, pero a través del reconocimiento de las consonantes. Entonces, por ejemplo, el paciente puede identificar palabras que tienen la misma vocal, los mismos rasgos suprasegmentales, pero diferentes consonantes. Entonces, por ejemplo, el paciente puede identificar beso versus peso. Y en la categoría 6 hay un abismo, pero el paciente accede al reconocimiento de palabras en formato abierto, ¿sí? ¿Por qué es un abismo? Porque el paciente no tiene información sobre lo que va a escuchar, no tiene que señalar o identificar, solamente tiene que acceder a su lexicón mental para poder buscar la palabra que escuchó, ¿sí? Bien. Con respecto al acceso a la información del habla, que es importante para poder pesquisar cuál es la información que tiene el paciente, vamos a dividir en dos grupos. La audición o el equipamiento al paciente le tiene que permitir identificar o percibir patrones suprasegmentales y patrones segmentales. Con respecto a los patrones suprasegmentales, son todos los rasgos prosódicos, o sea, diferencias en la duración, en la entonación y en el ritmo de las palabras. En los segmentos tenemos información sobre la sonoridad, entonces consonantes sordas versus sonoras, diferencias por el modo articulatorio, diferencias por el punto articulatorio, y también necesito tener acceso a los cambios del fonema de acuerdo al lugar que ocupen en la palabra y a la corticulación, ¿sí? Bien. En cuanto a la organización del plan de trabajo en rehabilitación auditiva, lo que voy a buscar, el principal objetivo, es que el paciente acceda al desarrollo de las habilidades auditivas. ¿Para qué? Justamente para favorecer la capacidad auditiva y fomentar el uso funcional de la audición para el desarrollo y la toma de información del lenguaje. Siempre marcamos mucho en diferentes situaciones y en diferentes contextos de escucha. El paciente tiene que funcionar en todos los ámbitos en donde se mueva en su vida, ¿sí?
¿A través de qué voy a lograr esto? A través de la implementación de estrategias auditivas durante la sesión para que las mismas sean empleadas por todas las personas que forman parte del entorno familiar del mismo. Entonces, en un programa de rehabilitación auditiva, trabajamos en consultorio y ponemos la terapia en acción, la ponemos en funcionamiento con los padres. Esto es muy importante en la rehabilitación auditiva. Siempre a las sesiones ingresan los padres y esto debería ser así para todo el que trabaje en rehabilitación, tanto auditiva como de lenguaje y de comunicación. Ya que sí, nosotros estamos favoreciendo a través del uso de estrategias que el niño desarrolle el lenguaje, pero no se las explicamos a los padres, muy poco van a poder aprovechar todas las oportunidades que tienen en su casa y en los diferentes contextos del niño para utilizar esas estrategias, ¿sí? Entonces, estos dos momentos de la terapia que les decía, ponemos la terapia en acción en el consultorio, trabajando con los padres y enseñando cómo se implementan las estrategias, y después está la extrapolación de esas estrategias que las van a hacer los padres en el hogar. El asesoramiento a la familia, ¿por qué es fundamental? Porque es importantísimo restablecer el rol natural de los padres como los modelos de aprendizaje en cuanto a la comunicación y en general para sus hijos. Está comprobado que la mayoría de los niños que tienen dificultades en el desarrollo del lenguaje, ya sea por hipoacusia o ya sea también por trastornos específicos del lenguaje, los padres de estos niños les hablan muchísimo menos. En el caso de la hipoacusia, los padres cambian completamente el modo de comunicarse con sus hijos. ¿Por qué? Porque es natural para los padres tratar de hacerles lo más fácil posible la comunicación. Nosotros, en el tratamiento de rehabilitación auditiva, necesitamos cambiar la modalidad de comunicación de los padres. Entonces, eso es muy difícil que los padres lo entiendan, que entiendan que tienen que hablarles, por más que los chicos a veces no les respondan eficientemente. Es importante que los padres cambien la modalidad de comunicación, porque antes, como no podían responder a nivel auditivo, los tocaban, usaban el canal visual o el canal gestual, y nosotros venimos en el tratamiento de rehabilitación a pedirles que cambien todo eso, que cambien acompañando, ¿sí? Porque no es que van a dejar de comunicarse si hay una modalidad de comunicación instalada, pero sí es muy importante que los padres tomen la estimulación auditiva como, les diría, como un cambio de vida. Es todo, una vez que ingresan a un tratamiento de rehabilitación auditiva, todo tiene que ser primero por audición en función de la comunicación, ¿sí? Entonces, si no trabajamos con los padres y si no logramos que los padres sean los principales estimuladores, los resultados se van a ver resentidos. Bien, con respecto al plan de trabajo. El plan de trabajo en rehabilitación auditiva es muy importante delimitar. El tipo de abordaje que voy a poder hacer, si va a ser un abordaje más natural o si va a ser más estructurado, y esto va a tener que ver de acuerdo al momento que el paciente haya sido detectado de pérdida, haya sido equipado y haya ingresado al tratamiento. Lo que voy a tener que delimitar también es de acuerdo a la habilidad auditiva que voy a empezar trabajando, al tipo de estímulo que vamos a usar y al nivel de complejidad de esos estímulos. Todo esto va a variar en función de la información diagnóstica que voy a ir tomando sesión a sesión. Cuando les marcaba que en el tratamiento de rehabilitación auditiva hacemos una evaluación de percepción del habla permanente, ¿sí? Es en función de la toma de información diagnóstica que vamos haciendo de acuerdo a lo que estemos estimulando en el niño. En niños que han sido equipados tardíamente o que ingresan a un tratamiento
en edades de 4 a 6 años, el tipo de abordaje va a necesitar sí o sí un complemento un poco más estructurado. Y de acuerdo a la inteligencia del niño, algunos niños pueden cambiar y usar el canal auditivo como el principal canal para tomar información y desarrollar el lenguaje solamente a través de la audición. Pero muy probablemente la mayoría de los niños, tenga un desfasaje muy importante a nivel lingüístico, ¿sí? El desfasaje significa que con respecto a su edad cronológica, están muy por debajo con respecto a la edad del lenguaje. Entonces, para favorecer el desarrollo del lenguaje, voy a tener que trabajar de un modo más estructurado. No así en niños que han sido equipados tempranamente y en donde solamente tengo que monitorear cómo van procesando esa información auditiva y cómo van integrando el lenguaje y el desarrollo paralelo de la audición, del lenguaje, de la comunicación, de la cognición y del habla, ¿sí? Por eso ahí vuelve a ser importantísimo todos los conocimientos en estimulación temprana y en el desarrollo típico. Todo lo que vamos a ir haciendo va a ser en función del tipo de estímulo que vayamos utilizando, que detectamos que no puede procesar bien, y el nivel de complejidad con el que le voy a presentar ese estímulo. Entonces, para hacer un repaso, chicas, perdón, yo no sé cómo venimos de tiempo, porque me habían dicho 45 minutos. Sí, Rena, vamos unos 40, casi 40, todavía tenemos un poquito más, pero yo creo que están todas ahí muy atentas, así que si te extendés un poquito más, no hay problema. Ok. Pero bueno, lo vayamos viendo. Seguí y vamos viendo Dale. unos minutos más, está perfecto. Dale, me vas avisando. En cuanto a las habilidades auditivas, Lore, ¿habían visto algo antes? No, Rena, no, nosotros en nuestra materia no, pero como no es una asignatura de contenido, respecto a eso sí Bien. posiblemente las alumnas lo deben haber visto en años anteriores, eso posiblemente sí. Nos pueden decir Bien. incluso ustedes, chicas, a ver si tienen Para en saber si entramos audiología, acá nos y... están diciendo que lo han visto en audiología, así que podés tomar eso como referencia como para de ahí seguir. Perfecto. Rapidito, estamos hablando en cuanto a habilidades auditivas: detección, presencia o ausencia de sonido, discriminación, poder percibir diferencias entre solo dos estímulos, identificación, son todas tareas en formato cerrado por cuestiones de demanda cognitiva y para que no no pase de una cuestión sensoperceptiva a una cuestión mnésica. En identificación necesitamos que el máximo de estímulos que tenga el formato cerrado que le vamos a presentar al paciente sea de 12, porque si no ya entra en juego cuestiones de memoria y deja de ser algo meramente atencional, o sea, no estoy evaluando habilidades auditivas. Eso sí me importaba marcárselos. Identificación del paciente, o tiene el estímulo al frente o tiene el formato de estímulos muy limitado, como por ejemplo un niño vas a escuchar colores. Colores hay pocos, los más familiares no llegan a 10. Entonces, todo cuando el paciente tenga información sobre lo que va a escuchar, se habla de formato cerrado y estamos hablando de una tarea de identificación. En el reconocimiento, el paciente tiene que responder en formato abierto, no tiene idea de lo que va a escuchar y, como les decía recién, si estamos hablando de un estímulo a nivel de palabra, el paciente tiene que ir a buscar el estímulo a su lexicón mental y implica esto una demanda cognitiva mucho más importante que en identificación, ¿sí? Que tiene los estímulos al frente o conoce la serie de donde va a tener que responder y buscar esa respuesta. Y en cuanto a la comprensión, se trata de directamente operar con información auditiva, desde responder al discurso conectado o alguna pregunta en donde tenga que haber algún tipo de procesamiento, ¿sí?
Los niveles de complejidad con los que vamos a trabajar, me faltan los estímulos. Bien, no sé qué pasó con la diapo de los estímulos, pero con los tipos de estímulos que vamos a trabajar van a ser con rasgos o fonemas, sonidos aislados, con palabras, con frases, oraciones o con el discurso conectado. Y otra cosa muy importante es con o sin ruido, ¿sí? Lo estamos incorporando mucho en la terapia porque necesitamos medir el rendimiento del paciente en ambientes silentes o en ambientes con ruido competente. Entonces, con respecto al nivel de complejidad que le vamos a presentar esos estímulos, vamos a tener en cuenta si es un tipo de actividad estructurada o si es un tipo de actividad espontánea. Por supuesto que es mucho más fácil responder en una actividad estructurada, por ejemplo, el condicionamiento en la detección, que en una actividad espontánea, cuando el niño está haciendo cualquier otra cosa y lo llamamos y se da vuelta, ¿sí? El formato de los estímulos, formato cerrado, formato limitado, formato abierto. El contraste acústico, si le estoy pidiendo al paciente que identifica entre estímulos con marcado contraste acústico, por ejemplo, con patrones suprasegmentales, palabras de una sílaba, de 2 sílabas o 3 sílabas, y ese es mi formato de estímulos, o si el contraste acústico de los estímulos se va a diferenciar solo, por ejemplo, por diferencias en las consonantes. Entonces, cuando tengo diferencias en las consonantes, el contraste acústico es limitado y, por supuesto, es mucho más difícil de percibir esa diferencia. La familiaridad del estímulo, si es una palabra que se usa muy regularmente en la lengua o que se usa todo el tiempo en la rutina del niño, es mucho más fácil de escuchar a que si es una palabra que no se usa tan regularmente. La intensidad a la que brindo el estímulo, lo que siempre apelamos es que el paciente responda a voz conversacional, pero tiene que poder responder también a habla susurrada, ¿sí? A la distancia en la que esté, necesito poder probarlo. Por ejemplo, hoy trabajamos muchísimo desde la detección hasta que el paciente pueda responder a una distancia de, por ejemplo, 3 metros con respecto a algunas palabras o frases inclusive, y en la detección les pedimos al paciente para saber que tiene acceso óptimo a todas las frecuencias del habla en el test de Link hasta 6 metros, ¿sí? Tengo que poder probarlo. No es lo mismo que el paciente pueda responder solamente con lado a que responda información a distancia. La velocidad es muy importante. Por supuesto que es mucho más difícil responder a una velocidad del habla aumentada que si yo hablo más lento. La fuente sonora, la voz natural, es la mejor fuente para que el paciente pueda reconocer el estímulo, pero también tengo que poder probarlo a través de voz grabada. Necesito que, por ejemplo, también pueda funcionar con la voz telefónica, ¿sí? Entonces, no solamente quedarnos con lo que pasa en el consultorio o con situaciones de voz natural. La relación señal-ruido, como les decía, estamos usando muchísimo ruido en los pacientes que se puede, cuando ya tienen un desarrollo de habilidades auditivas importantes, pero hay que probarlos en diferentes contextos. El contexto de presentación de estímulos, tengo dos instancias. Puede ser en un contexto lingüístico en donde, por ejemplo, el paciente se va a favorecer para responder al estímulo target o a la palabra clave, porque, por ejemplo, si yo le digo, el agua del mate tiene que ser caliente, ¿sí? Me va a poder responder porque se favorece por el contexto lingüístico, el agua del mate. Ahora, el otro contexto que tenemos es el contexto acústico, que va a tener que ver también con la posición en donde esté el estímulo dentro de la palabra, ¿sí?
Lo más difícil es poder responder cuando la palabra está en una posición medial dentro de la frase, y lo más fácil es responder cuando la palabra está al final de la frase. Todo lo que sea información redundante para que el paciente reconozca un estímulo, o sea, dentro del contexto acústico, va a complejizar la toma o el reconocimiento o la identificación, de acuerdo a la habilidad auditiva en la que esté trabajando, de ese estímulo. Y las facilitaciones que les pueda dar, si puedo hacer un realce acústico, si puedo hacer una pausa antes de la emisión de la voz. Todo esto va a depender, y con todos estos niveles voy a ir jugando para ver el tipo de procesamiento que el paciente puede ir haciendo. ¿Sí? Renata, Sí. perdón, antes de que pase. Preguntan con respecto a todos los ítems que has desarrollado, ¿cuál es el criterio para complejizarlos? ¿Cómo se van entrelazando o eligiendo? Preguntan si hay algún criterio en particular. En general me imagino que quieran, Sí. o es adaptado a cada niño. Es justamente, es adaptado a cada niño, pero sobre todo, algo importante también, las habilidades auditivas no son jerárquicas. Si bien tenemos este orden, ¿sí? Nosotros podemos estar trabajando, por ejemplo, en un contraste acústico, ¿sí? En un contraste acústico pobre, en discriminación, ¿sí? O en identificación, pero en reconocimiento tengo que estar trabajando con un contraste acústico marcado, ¿sí? Porque si no el paciente no me puede responder. Es difícil decir cómo se entrelazan, porque tiene que ver de acuerdo al nivel que estemos trabajando con el paciente. Sí, por eso les decía, de acuerdo a cada nivel de complejidad, de lo más simple a lo más complejo. No hay un orden, la verdad. Si el paciente, por ejemplo, yo detecto que tiene dificultades para el procesamiento o para la percepción de frecuencias agudas, ¿sí? Probablemente en las frecuencias agudas me ponga a una distancia que va a ser al lado para que las pueda escuchar. Probablemente cierre un poco el tipo de actividad, haga una actividad estructurada para que pueda responder a esas frecuencias agudas. El formato de estímulos desde ya, que va a ser en formato cerrado, ¿sí? Y los estímulos con los que voy a trabajar, ese contraste acústico en las frecuencias agudas, no los voy a poder hacer tan pobres, ¿sí? Porque el paciente tiene dificultad para ese tipo de estímulos. Pero capaz que para todo lo que sea patrones suprasegmentales o frases, inclusive, puedo trabajar en otro tipo de actividades, en actividades más espontáneas, porque ahí sí tiene información de sobra. Depende de lo que estemos trabajando. No sé si contesta la pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bien, bien. Bueno, con respecto al asesoramiento para los padres, es importantísimo y fundamental, ¿sí? Tanto que una de las cosas que más nos pasa en el consultorio es que los padres a veces llegan sin pilas, el equipamiento roto. No hay sesión posible sin equipamiento auditivo en condiciones. Entonces tenemos que encargarnos de que los padres conozcan exactamente cómo funciona el equipamiento y cuáles son los cuidados que tienen que tener, ¿sí? Porque sin equipamiento auditivo no podemos hacer la sesión. Es fundamental reforzar todo lo trabajado en la terapia para que lo puedan estimular y extrapolar al hogar, en todos los contextos, en todas las actividades y en todas las rutinas que hagan los niños, ¿sí? En su vida. Comprender y utilizar las estrategias auditivas, ¿sí? Para lograr el objetivo principal. El objetivo principal de la rehabilitación auditiva, si bien nos basamos en el desarrollo de las habilidades auditivas, tiene y debe ser la conversación. Una de las cosas que estamos
detectando en el consultorio y que pasa mucho es que al hacer abordajes que no están centrados en las familias o buscar solamente el desarrollo de las habilidades auditivas y no involucrar a las familias en el abordaje, los pacientes, por ejemplo, acceden hasta el reconocimiento de palabras, si queremos, hasta el reconocimiento de sílabas, pero no pueden mantener una conversación, ¿sí? O son pacientes que funcionan haciéndoles preguntas y ellos respondiéndote, pero no pueden operar, no pueden acceder a intercambios ricos que no se limiten a meros dirigismos. Eso es fundamental. Sin los padres en la terapia, el objetivo principal no se va a dar. ¿Qué es lo que deben fomentar? El desarrollo del lenguaje y de las habilidades auditivas en todo lo que hacen, ¿sí? Cuando podemos hacer un abordaje auditivo verbal propiamente dicho, los padres tienen que poder incorporar el desarrollo de las habilidades y las estrategias auditivas fundamentalmente desde que se levantan hasta que se acuestan, todas las horas que están despiertos y que pasan con sus hijos, ¿sí? Eso es lo que permite que los chicos después accedan a cualquier opción que quieran a nivel educativa, a un nivel de desarrollo del lenguaje que les permita el acceso a contenidos curriculares, a aprender otros idiomas y a funcionar, ¿sí? Sabemos hoy que, por ejemplo, más allá de los buenos resultados que tenemos con la terapia, los chicos con hipoacusia tienen, por ejemplo, dificultades en el desarrollo de la teoría de la mente, ¿sí? Entonces, es fundamental que los padres utilicen cuanto antes y todo el tiempo y en todas las situaciones este tipo de estrategias, porque eso es lo que va a favorecer que logren los niveles de abstracción del lenguaje que necesitamos para que después puedan operar de un modo muy complejo, ¿sí? A nivel del lenguaje. Y además hay algo que es fundamental. El consultorio, cuando hacemos la terapia en el consultorio, no deja de ser una actividad estructurada en sí. Nos ha pasado muchas veces que con padres que les cuesta estimular a sus niños, no hacen lo mismo que lo que los pueden hacer en el consultorio, ¿sí? Muchas veces nos pasa eso. Entonces, no necesito saber cómo funciona solamente en el consultorio. Necesito que los padres me puedan brindar información de cómo funciona, tanto en el hogar como en los diferentes contextos en donde se desarrolla el niño. Es importantísimo el equipamiento binaural, fundamental, porque va a posibilitar la localización sonora, va a reducir el efecto de masking del ruido ambiental, va a incrementar la ganancia global del equipamiento, va a mejorar la audibilidad de las frecuencias agudas por el efecto de sumación y mejorar el procesamiento central de la señal por el efecto binaural. ¿Sí? Hoy creo que el equipamiento binaural no está en discusión. Sí es importante destacar acá que hay casos en los que, de acuerdo a la etiología de la pérdida y a si tiene el paciente patología agregada o no, nosotros sabemos que el implante coclear, por ejemplo, en los casos de que sea justamente el equipamiento que el implante requiere de una cirugía, tenemos que poder medir que el paciente va a poder hacer uso y va a poder desarrollar el lenguaje, no solamente acceder a la detección o a escuchar, sino desarrollar lenguaje para hacerlo pasar por una cirugía bilateral. Hay algunos casos en los que nos tomamos el tiempo, vemos cómo funciona con un implante y si funciona todo bien, ahí vemos si se equipa el otro oído o no. Y otra situación es que, de acuerdo al grado que tenga el paciente de pérdida auditiva, en los grados, por ejemplo, de pérdidas severas, muchas veces nos pasa que implantando un oído mejora notablemente las habilidades auditivas del otro oído.
Entonces, el equipamiento bimodal también, un oído con implante coclear, otro oído con audífono, en determinadas hipoacusias la verdad que funciona muy bien. ¿Por qué? Porque también tener información con el audífono lo que te permite es que sea más natural, ¿sí? La estimulación y la información auditiva que le brinda el equipamiento. Entonces, hay pérdidas en las que se puede apelar a este tipo de equipamiento bimodal y vale la pena probarlos, ¿sí? No perder el tiempo, por supuesto, siempre midiendo el desarrollo de las habilidades auditivas, pero son las situaciones en las que se pueden dar. Lo más importante de todo para un programa de rehabilitación auditiva Rena, es saber... sí. Sí. Solo para preguntarte si quedan algunos minutos o mucha información como para ver de... No, nada. Dale, Ya dale, estamos. genial, listo, listo. Y es más, vamos a pasar un poquito, total lo demás se los paso porque es a modo informativo. Pero hacer énfasis en esto, que creo que hicimos mucho énfasis. Para para la elección de la modalidad de comunicación y para el tratamiento de la pérdida, es fundamental saber que existe un periodo crítico que es de 0 a 3 años para cualquier modalidad de comunicación que se intente instalar en un niño, no solamente el oral. Les vuelvo a repetir, la lengua de señas también requiere de que se enseñe en edades lo más tempranamente posible. ¿Qué es lo que pasa con la audición? Va a ser el evento más importante para el desarrollo del lenguaje hablado y para la lectoescritura, por la relación que tiene con la conciencia fonológica, y que la falta de audición va a provocar un deterioro en la vía auditiva y en el córtex auditivo con las limitaciones cognitivo y sociales que esto va a traer aparejado. Si el paciente fue detectado tempranamente, pero no estuvo en un programa en el que se priorice el procesamiento de la información auditiva a través del equipamiento, por más que haya estado equipado, no desarrolló el lenguaje a través de la audición. Entonces, es fundamental tenerlo en cuenta justamente para marcarles a los padres lo que les explicaba con respecto al pronóstico a través del equipamiento y que va a tener con respecto al desarrollo del lenguaje. Entonces, son todos factores a tener en cuenta. Mientras antes esté abordado, equipado el paciente y en un programa que promueva el desarrollo del lenguaje a nivel oral, mejores van a ser los resultados. Y hoy sabemos que si los chicos están equipados óptimamente antes de los 6 meses, pueden llegar a tener una equiparación con el neurodesarrollo. No es una audición normal, no van a tener un desarrollo normal, porque lo mismo tuvieron una deprivación auditiva, pero se equiparan con el neurodesarrollo. Si los chicos están equipados y abordados después de los 6 meses, van a tener un desfasaje neurolingüístico, ¿sí? Con respecto a las conclusiones, los niños no tienen tiempo que perder. En los pacientes con hipoacusia sin patologías agregadas y con el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado, los avances se deben ver continuamente en relación con la edad auditiva y el desarrollo del lenguaje del paciente. El concepto de edad auditiva es algo que nosotros marcamos mucho, que tiene que ver con el momento en el que, o el tiempo en el que el paciente esté equipado óptimamente. Si yo me voy a guiar por el desarrollo típico, la edad auditiva va a ser fundamental para, por ejemplo, esperar la edad de lenguaje que tiene que tener ese paciente. Si el paciente tiene 1 año y recién está equipado cuando cumplió el año, la edad auditiva es de 0 mes. O sea que cuando el paciente tenga 2 años de edad cronológica, su edad auditiva va a ser de 1 año. Y el desarrollo del lenguaje lo tengo que mirar en función de la edad auditiva. ¿Sí? Y todo tiene un costo en el neurodesarrollo. Entonces es fundamental que cuando estamos trabajando con los niños,
justamente podamos ver que se van desarrollando todas las áreas paralelamente para ver si tenemos que hacer un ajuste en la modalidad de comunicación, en el tipo de equipamiento, ¿sí? Y que el paciente realmente vaya desarrollando todas estas áreas de modo paralelo, porque si yo no le doy la estimulación que necesita o no hago los ajustes en el plan de trabajo, o inclusive algunas veces tenemos que decirles, este niño no funciona para la modalidad auditivo-verbal, ¿sí? Se vería mucho más beneficiado con otro tipo de modalidad que complemente. Si no puedo tomar esas decisiones rápidamente, es de nuevo tiempo que pierde el niño. Bien, chicas, ahí estamos. Gracias, Rena. Muchas gracias. Acá, a ver, Noelia, ¿vos te habilitaste para hacer una pregunta? Sí. Bárbaro. Ahí Quería dejo de compartir, decímelo. Por ejemplo, en un niño de 2 años Sí. que tiene una pérdida severa en ambos oídos, o sea, creo que ponele severa profunda en un oído y en el otro también, sí, es severa en los dos. Uno tiene mejor, pero no me acuerdo bien la pérdida en este momento, pero los dos son como, escucha prácticamente nada. Y por ejemplo, le han dado unos audífonos para que vaya estimulando, tuvo fono también para que vaya estimulando. El tema es que, por ejemplo, ahora en este periodo de pandemia, le dejaron el tratamiento, no puede seguir, y, y bueno, él tiene que hacer un control más adelante, o sea, ahora dentro de poco, para ver si puede ser implantado o no. Este tiempo que él tiene, que prácticamente no escucha, encima también le cuesta ponerse el audífono porque no lo quiere, o se lo saca todo el tiempo. ¿Cómo podríamos hacer para evitar tanta pérdida de este tiempo? ¿O cómo hacer para que él, por ejemplo, al menos se ponga alguna estrategia, se ponga el audífono? Bueno, para que te des una idea, nosotros en este tiempo de pandemia estamos trabajando todo por teleasistencia con los padres. En los padres, que son muy pocos, la verdad que no, y nosotros tenemos de todas clases sociales, de niveles culturales, en el consultorio tenemos muy variado, la verdad. Con la mayoría se puede trabajar, la mayoría tiene celular. Entonces, es fundamental que no deje, ¿sí? Es muy importante. Con respecto al uso del audífono pueden pasar dos cosas. Puede pasar que no lo utiliza porque no está bien condicionado, porque no le da la información que necesita. Puede pasar también que tiene algún problema técnico, pero tiene que ver con el tipo de tratamiento que estabas haciendo, ¿sí? Solo cuando lo trabajaste, condicionaste al paciente, le brindaste la información específica y adecuada y el paciente después no se acostumbra al uso del equipamiento, podés tomar alguna decisión. Y eso lo tenés que correlacionar con los estudios audiológicos, ¿sí? Pero sin estimulación sistemática, no podés tomar una decisión con respecto a un salto entre un implante, entre un audífono y un implante coclear. Es muy difícil. Por protocolo siempre, 6 meses se prueba con audífonos primero. ¿Por qué? Porque el implante lo que implica es la cirugía, entonces tratamos de equiparlo con lo menos invasivo posible, ¿sí? Que en este caso serían los audífonos. El tema es que si nosotros tenemos una pérdida severa, hay un montón de información del habla que sí puede procesar con el audífono. Entonces es difícil que se lo saquen. Probablemente tengan que hacer un ajuste con respecto a la estimulación. Y que no esté estimulado es muy complicado. Nosotros trabajamos, a mí me tocó empezar con papás
a trabajar y a niños inclusive que no conocía. No voy a tomar ninguna decisión, pero sí les enseño cómo tienen que hacer el condicionamiento. No me animaría ni a hacer evaluaciones, o sea, no se puede. Pero nosotros en rehabilitación auditiva no podemos trabajar inclusive por excepción en consultorio, porque el uso de barbijo es obligatorio. El uso de barbijo ya te implica 10 decibeles menos que el paciente escucha, y además que no te ve, que se distorsiona la señal, ¿sí? Pero trabajando con los padres para que por lo menos aprendan a condicionarlo, se puede hacer, se pueden hacer un montón de cosas en este tiempo de pandemia. No debería no estar estimulándose. Claro, porque, por ejemplo, él se estaba haciendo atender en un lugar y, bueno, con esto de la pandemia le dieron la opción de hacerse atender por medio de teleasistencia. Sí. Y bueno, con la mamá empezaron a hacer esto de la teleasistencia. El tema es que el nene, o sea, el madre decía que el nene no miraba la pantalla, como que no se conectaba, y ella dice, bueno, pero yo, por ejemplo, con todo lo que me enseñó de la fono, tal vez puedo trabajar más con él que lo que trabaja la fono en el video. Entonces ella, por ejemplo, bueno, me preguntaba a ver cómo podía hacer para, aunque sea que vayan a la casa a tratar de compensar esta pérdida de tiempo, digamos, que tiene con la teleasistencia, que no lo están tomando porque a la madre le parece que es absurdo, porque el nene no presta atención y ella siente que puede hacer más que esa pantalla que ella... Cuando trabajamos en rehabilitación auditiva con teleasistencia, de acuerdo al nivel que tenga el niño, pero por lo general no somos nosotras las que estimulamos. Nosotras le decimos a la madre lo que le tiene que trabajar y lo que tiene que decirle, y bajo ningún punto de vista es esperable que un chico se pase 45 minutos respondiendo o prestando atención a una pantalla. No funciona así. Tenemos todas las estrategias que les enseñamos en el consultorio y todas las actividades que pueden hacer en la rutina, en el hogar, en donde todo el tiempo se esté evaluando respuestas auditivas. A nosotros la pandemia en un montón de cosas nos vino bárbaro para que los padres, para los padres que les costaba un poquito más, realmente se hagan cargo del tratamiento. Porque bajo ningún punto de vista, chicas, vamos a esperar que un paciente que tenga hipoacusia nos responda a una pantalla, ¿sí? Esto que les decía de las diferencias, por ejemplo, en la fuente de la voz natural en muchos chicos, de acuerdo a la etapa en la que estén, es fundamental. Entonces, y aparte las conexiones de internet que se pierden, yo no estoy segura de lo que está escuchando ese chico. Entonces, sí o sí tiene que ser la madre. Ahora, probablemente haya que mejorar un poquito más el tipo de estrategias que se le están dando a esta mamá para que se sienta más segura. ¿Sí? Rena, solo como aclarar, no haría ninguna acotación a lo que ya dijiste perfectamente sobre este caso, solo a los fines de Noelia que estabas preguntando, imagino que este caso es no sé bien cómo llega la consulta hacia vos, imagino que está, digamos, guiado por una fonoaudióloga que esté realizando este tratamiento, estoy respondiendo, diciendo a Noelia, ¿no? Y a veces es como un poco difícil considerar o valorar o decir algo sobre un caso tan puntual como estás marcando, digamos. Lo que Rena perfectamente respondió es como a línea general qué es lo que está pasando a nivel de la teleasistencia, qué es lo que se está pudiendo y lo que no se está pudiendo hacer, como ella bien dice, tomar una decisión respecto a un cambio de equipamiento en medio de esta situación, y claramente no, pero cómo sí se tienen que ajustar las estrategias para, de hecho, tomar esta situación de la pandemia a favor de darle como mucha potencia a los papás para trabajar en esta herramienta, digamos. Pero claramente no es una acotación al caso en particular que estás planteando, porque ni Rena, ni yo, ni nadie los conocemos, e imagino que esta
consulta tuya es como una curiosidad, pero imagino que está siendo guiado por alguna fono que esté haciendo su tratamiento. Solo ese agregadito, Noelia. Sí, pero también, Lore, es Sí. importante no cortar No, los claro, tratamientos. eso creo que quedó claro con lo que dijiste. Claramente que no cortar porque además estamos en un momento, bueno, ya cumplimos 3 meses de esta situación, estamos en un momento que además para las terapias posiblemente sea para más largo, digamos, para las terapias que necesitan de la presencia, posiblemente sigamos en esta situación, así que en ese sentido no tengo nada para decir de lo que dijiste. Claro que no cortar, claro que nos tenemos que ayornar a estas nuevas modalidades de tratamientos y principalmente, como vos lo mencionaste durante toda la clase, poder darles a los papás las herramientas que son tan necesarias siempre, antes también eran necesarias, y ahora se ven como de manifiesto. Es como que ahora no queda otra alternativa que los papás agarren como el mando de muchas cosas con la guía de quien hace la rehabilitación, claramente, sí. Claro, se me ocurre que una consulta, supongo que lo debe haber hecho a su profesional de cabecera, digamos, en este sentido. De lo contrario, si no lo ha hecho, me parece que corresponde eso, ¿no? La posibilidad de que su terapeuta a cargo pueda considerar esta situación que debe ser muy angustiante, obviamente para los papás, y que dentro de esa angustia por allí hacen consultas o preguntas, creyendo que cualquier respuesta puede ser mejor que la que está logrando en este caso puntual con una teleasistencia que no está siendo efectiva 100% según su mirada. Y su angustia, obviamente, pero seguramente que sin ser el 100% efectivo de acuerdo a sus expectativas, siempre es mucho mejor que una actividad no es reglamentada la palabra, no estructurada para las condiciones y necesidades puntuales de su niño y de su situación y contexto de pandemia hoy, ¿no? Sí. Me parece que es una etapa de poner en juego un montón de recursos creativos en la terapia, con lo que hay, que por suerte hay, la teleasistencia, en otros casos ni siquiera podemos llegar a algunos pacientes por este medio, pero me parece que también es lógico la situación de incertidumbre que tienen los papás frente a desconocimiento de muchas cuestiones relativas a un plan de terapia de este tipo, ¿no? Sí, contener a los padres es realmente difícil, ¿sí? A nosotros se nos hace muy fácil porque, como les digo, trabajamos desde siempre con los padres en el consultorio, entonces esto fue una continuidad. Me ha pasado que he llamado a padres que no atiendo yo y me decían, ay, y pensar que yo no te creía de la telepráctica porque se las había ofrecido en algún momento. Pero en esos momentos en que tienen que tomar decisiones con respecto al equipamiento, es muy importante y sobre todo no valerte solamente de lo que te dice el padre. Son cuestiones que movilizan un montón, son muy angustiantes. Lo que sí no puede pasar es que un chico quede sin abordaje. Si hay algo con lo que me encantaría que se queden hoy, es esto de que no hay tiempo que perder. Entonces, hay que tomar millones de decisiones, hay que ver cuál es el equipamiento que tiene este paciente. ¿Tiene una pérdida severa? Chicas, son las más difíciles, porque ahí aportamos mucha información desde la rehabilitación. Y como les digo, tenemos que tomar decisiones, si va a ser un equipamiento bimodal, que si va a ser bilateral, que sí, tenemos que poder dar esa información. Entonces, que se quede sin tratamiento no puede pasar. Si la madre no la encuentra con un profesional o no se termina de sentir contenida, no porque el profesional sea malo, muchas veces pasa que no hay terapeuta, familia, lo que fuera, pero tiene que estar con alguien que lo siga estimulando, porque el médico va a necesitar la información que le vamos a dar nosotros para después tomar la decisión de si implante o no. Y más en la pérdida severa, ¿sí? Ya. Sí. ¿Sirvió Noelia? ¿Noé? ¿No estás ahí? Bueno, esperamos que sí, que haya servido.
Yo te quiero hacer una última pregunta, si no hay otra desde los alumnos. Que en realidad no tiene que ver con lo específico del conocimiento que tenés y que queda demostrado cada vez que vos abrís la boca y por tu trabajo puntual con los pacientes, sino con tu conocimiento de la situación que está alrededor de la rehabilitación auditiva en los términos en los que se puede dar hoy en esta, no en la situación de pandemia, sino en nuestra situación nacional particular. Vos postulabas todo lo ideal, la edad de entre 0 a 3, es un límite, el implante coclear bien realizado, sobre estudios correctamente realizados, todo lo ideal. Bajo esas condiciones, los resultados que se obtienen son los que vos conoces. Mi pregunta puntual, Rena, es ¿cómo ves vos, desde el conocimiento que tenés del tema y desde el conocimiento que tenés por tus viajes de formación y contacto con otros colegas y otros lugares, cómo ves vos la efectividad de todos estos contenidos y conocimientos y posibilidades tecnológicas que tenemos hoy en la aplicación concreta en nuestro país? ¿Podés? Perdón si te meto en un brete. No, no me metes ningún brete. Lo que entiendo de lo que me acabas de decir, que fue larga la pregunta, es que está muy bien, está muy bien. Lo que entiendo que me acaba de preguntar... No te olvides, Rena, no te olvides que yo ya estoy muy mayor y por lo tanto tengo otros ritmos de procesamiento. No. Lili, lo que entiendo es que me decís si con todo lo que contamos hoy para el abordaje integral de la pérdida auditiva, los resultados en Argentina con nuestro contexto son buenos, ¿sí? Sí, no solamente si son buenos, sino para que queden claros frente a los chicos, a los alumnos, en qué contexto se van a mover o se están empezando a mover. Y sobre todo, en qué contexto, el conocer en qué contexto están, seguramente debe servir para que puedan interpretar qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que les toca por hacer. Y cuáles son las responsabilidades a las que tienen que hacerse cargo para mejorar la situación que yo me imagino cuál va a ser la que vas a contar. Para mejorar la práctica. Exacto. La práctica y sobre todo que el alcance de todo esto que se conoce hoy con más certeza, de toda la tecnología que está a disposición hoy, pueda llegar y dar sus frutos como realmente se espera de ellos, ¿se entiende? Sí. Bueno, es un poco lo que marcaba en la charla. Es fundamental la capacitación en absolutamente todas las áreas cuando hacemos la parte de habilitación. Por más que nosotros contemos con el mejor implante, con el mejor audífono, si no lo sabemos aprovechar, los resultados van a incidir en lo que el niño pueda desarrollar posteriormente, ¿sí? Y sabemos que todo lo que hagamos tiene que ser la intervención lo más efectiva posible. El concepto de información diagnóstica y de toma de información diagnóstica implica que no perdemos ni un minuto del tiempo. Conociendo cuál es el desarrollo típico, cómo los chicos cuando aprenden a hacer algo o cuando ya aprendieron un vocabulario, yo no me tengo que quedar chequeando si ese vocabulario lo sigue aprendiendo o no, tengo que avanzar más. Y si, por ejemplo, con respecto a la tecnología, las cualidades de la voz, el acceso a poder aprovechar, por ejemplo, estas situaciones de diferentes niveles de complejidad, con ruido de fondo, con distancia, todo es lo que se nos abre con los avances tecnológicos en los dispositivos auditivos hoy. Entonces, no quedarnos solamente en lo que puede pasar en el consultorio. Una de las cosas que marcamos es que la terapia auditiva siempre fue para la conversación y en diferentes contextos. Esto que se los repetí toda la charla, tiene que ver con esto. Si yo tengo dispositivos que le permiten a un paciente escuchar a distancia, pues tengo que poder chequear que está haciendo uso de eso, ¿sí?
y de que la información que le brinde el equipamiento es exactamente igual en frecuencias agudas, en frecuencias medias, en frecuencias bajas, ¿sí? A 1 metro, a 5 metros, a lo que lo quiero evaluar. Todo eso lo voy a poder hacer si tengo los conocimientos que necesito, todos los que le marqué en la charla, acústica del habla, el tipo y grado de pérdida auditiva, los controles auditivos que hace el paciente. Es un conglomerado de cosas y por más que yo tenga que tener esos conocimientos, nunca, nunca, nunca trabajar solo, ¿sí? Nunca. Desde el médico, la audióloga es fundamental, ¿sí? Yo tengo que saber qué pedirle a la audióloga. Si no, la audióloga ustedes son audiólogos, o sea, es a ciegas, ¿sí? Porque muchas veces se hace el control, hay audiólogos que sí evalúan la percepción del habla del paciente, pero por ejemplo, si el paciente está desarrollando el lenguaje y la audióloga no tiene conocimientos del sistema fonológico, capaz que se piensa que el chico no accede a un determinado rango frecuencial, pero en realidad es que el paciente todavía no tiene el engrama auditivo de un fonema, ¿sí? Claro. O sea, todo, pero para poder hacer uso del equipamiento y explotarlo al máximo, sí, hay Rena, terapia. Yo hago una acotación chiquitita ahí a esto que abre Lili, que es un gran tema, creo yo. Me parece que en esto que dijiste, rescato lo que decís del trabajo en conjunto, en equipo, y yo creo que esto que Lili pregunta respecto del contexto, nos pone un poco en alertas para nosotras hacer el trabajo, sabiendo que en Argentina, teniendo un contexto muy particular, económico, social, cultural, el que muchas veces todo esto que uno piensa y sabe y conoce y escucha y aprende como ideal, cuando lo quiere llevar a la práctica, no lo logra. Entonces dice, ay, pero yo tenía que antes de los 3 meses de este bebé que acabo de recibir, antes de los 3 lo tengo que tener diagnosticado, y ya tengo que tener la indicación del médico de lo que corresponda, y porque a los 6 meses tiene que estar ya haciendo un trabajo, y resulta que el papá todavía no sabe cómo hacer para que le autoricen una práctica. Entonces, creo que en eso es en lo que a lo mejor nosotras profesionales, agentes de salud, fonoaudiólogas, pero agentes de salud, tenemos en Argentina que hacernos más de la información que está relacionada con el contexto real, digamos, de obras sociales, leyes, qué le corresponde, para brindarle un poco más de información a los papás relacionado con eso, para poder hacerles redes y nexos con asistente social, psicóloga, gente del hospital que les pueda dar una mano. Entonces, toda esa red también hace a la velocidad con la que nosotras podamos actuar. Si nosotras tenemos esa información, podemos hacer que los papás, es la realidad que nos toca. En otros lugares, posiblemente el papá pasa con el pedido de potencial, en el momento hace el potencial. Pasa con el pedido de implante, en el momento le hacen un implante coclear a su bebé. En Argentina esa no es nuestra realidad, entonces, para que esos tiempos sean tal como los estamos planteando desde las otras clases, también hablamos de esto de lo urgente de la intervención, tenemos que poder también cubrir un poquito esa pata, digamos, de conocimiento y de nexo de las familias con los lugares a donde recibir esa ayuda para que todo sea lo más rápido posible. Y poder decirles que si ellos no asumen como la intervención y el tratamiento como propio, nadie lo va a ir a hacer, nadie lo va a ir a ejecutar, nadie lo va a ir a pelear, digamos, por ello. Posiblemente es algo que en otros países ni estarían dedicándole este rato que estamos hablando, porque ni se les cruza por la cabeza de que tienen que hacer algo respecto a pelear por una práctica. Pues en Argentina es así, digamos, y si ellos no lo hacen, nadie lo hace, y por lo tanto ahí estamos a contrarreloj de todos estos tiempos que estamos proponiendo, digamos. Sí, yo desde ahí, ni hablar
que es asesorar a los padres todo el tiempo, los 15 días de autorización desde tratamiento hasta la prótesis, o sea, todo, desde la trabajadora social, desde el abogado que tienen que ir. Yo más allá de todo el retraso que tenemos en Argentina y todas las dificultades que tenemos en Argentina, tenemos algo muy valioso que es la ley. Sí, claro. Es la ley. Claro. Entonces, en eso, la verdad que más allá de que hay padres con los que luchás para que puedan hacer uso de las herramientas legales que tengan o no, tenemos todo a disposición. Y los protocolos que tenemos en Argentina, el tipo de prótesis que les tienen que brindar a los pacientes y sobre todo en población pediátrica, está todo bastante detallado y contemplado. Hay padres que funcionan más rápido, hay padres que funcionan más lento y sí, a veces tenés que pelear y tenés que pelear con la obra social, pero tenemos ley, ¿sí? Entonces sí es fundamental que lo hagan. Y con respecto al nivel cultural y el nivel económico, como las terapias son centradas en la familia, mientras que tengan acceso a electricidad en el caso de los implantes para tenerlos cargados, deshumidificados, las baterías con carga. Más allá de eso, tenemos padres que realmente estimulan y tenemos chicos, ¿sí?, que también aprenden lo mismo. Por eso es tan importante a veces, cuando a lo mejor no podemos apelar a las familias, el proceso de inclusión, ¿sí? Y tenemos chicos que son rapidísimos, entonces el beneficio de, aunque sea probar en rehabilitación auditiva, se le brinda siempre. Si no evoluciona de acuerdo a los hitos del desarrollo típico, como tiene que evolucionar, vemos cómo compensamos. Pero siempre es condición. Y al ser tan importante el desarrollo del canal auditivo para lograr el lenguaje, hay que probarlo, ¿sí? Hay que probarlo, no perder tiempo. En 3 meses podemos saber si un niño puede hacer uso de la audición para el desarrollo del lenguaje oral o no. ¿Sí? No es nada 3 meses, pero tenemos que saber lo que estamos haciendo. Y eso es muy importante, porque al final el que pierde tiempo es el chico. Gracias, Rena, muchas gracias. Te tendríamos acá un montón de horas, tendríamos un montón de horas, pero la virtualidad no nos deja extendernos más también. No, por favor. Alguna vez veremos si conseguimos un ratito, le robamos este tiempo a otras actividades y te invitamos para que nos presentes casos clínicos, ¿te gustaría? Encantada, sabes que cuenten conmigo. Bueno, gracias a todos por la atención, gracias a ustedes, chicas. Y gracias, Rena. a todos. Gracias, Rena. Un abrazo, chao.